Televisa presenta. Y en una caída lo rapa, porque le desvía la columna lumbar. Y ahí es cuando queda mi papá, se puede decir paralítico, medio año. Cuando yo nací, mi padre hacía sus pininos en la lucha libre. Después, pues, mi padre me mantuvo, nos sacó a flote a 8 hijos. Un sentimiento tan bonito de ver cómo el público coreaba el nombre de mi papá. Yo quisiera que al luchador lo vieran como es, porque tenemos algo muy hermoso, todos los luchadores que practicamos este deporte profesionalmente. Poder divertir a un público, qué difícil. Convencerlo, más difícil. Lo inusitado, pidiendo piedad. Oiga usted, es una colmillada de Ray Mendoza, ojalá y no caiga. Yo fui 10 veces campeón mundial semicompleto y una vez campeón mundial peso medio. Captar la acción por partida doble también. Yo tenía que transmitir al público esa doble personalidad o ese mi otro yo que yo tenía, que lo podía desempeñar arriba de un ring, que para mí era necesario. Creo que todo el ser humano tenemos una doble personalidad. Y yo lo hacía luchando. Mi personalidad otra salía en el ring para poder expresar a un público mi agrado con que yo subía a luchar, con que yo subía en plan rudo a defenderme. Yo sentía que hacía enojar al público con mi risa. Pero me reía de nervios. Alguna gente decía que si yo era sádica. No, era que yo me reía desde chiquillo cuando iba a pelear. Primero me reía y les decía pinta la raya y ándale que la pase. Sabía mover los pectorales, los movía, el estómago, los tríceps. Entonces eso yo veía porque yo entrenaba mucho. Entonces me fui acostumbrando a tener una psicología sin saber, hasta ahora que claro aprendo y sé que eso iba aprendiendo el personaje de Ray Mendoza en su carrera. Franco da por terminada la primera caída favorable. Ya no tenía meniscos en las rodillas, se los quitaron y tenía clavos y tornillos porque los ligamentos de tantas veces que se le zafó la rodilla a mi papá se le hicieron muy elásticos, entonces tenían que juntarlos de un lado a otro para que volviera a tener pues que no se volviera a salir la rodilla. No fue fácil desempeñar ese personaje, pero yo lo vivía luchando. Iba yo cambiando hasta mi forma de ser, mi forma de actuar, hasta en mi vida privada. Yo era antiestético, yo no era estético. Pero yo a lo que hacía, lo hacía en una forma muy honesta, vamos, no quiero decir que no, el luchador no sea honesto, no, yo le transmitía con mucho gusto lo que hacía, a pesar de que me lastimaba mucho. Mi entrega era absoluta, no me importaba si me lastimaba. Tan emocionante volver a leer esas crónicas donde hablan de mi papá, ¿no? Todos los periódicos, las revistas especializadas en lucha libre. El indomable Potro de Oro volvió a mostrar su entrega, su profesionalismo, su pundonor, que no tenía límite su entrega. Entonces todo eso, imagínate, ¿no? Me hace sentir muy orgulloso de mi padre, ¿no?
y de saber que no hubo límites para él. Ahora veo que muchos luchadores no se han lastimado. Bueno, tuvieron la suerte. Quizás mi entrega fue otra. Yo terminé muy lastimado. Estoy operado de las piernas, operado de la cara. Eso lo saben. Quedé paralítico de cervical, de sacrolumbar paralítico. De las manos, como pueden apreciar, como me llaman, el jefe de dedos chuecos, las manos, los dedos, la cara operada, como se puede apreciar, la nariz operada, las orejas. Paralítico, como vuelvo a repetir, de cervical, paralítico de sacrolumbar. Y eso pues, las empresas que me contrataron se dieron cuenta, los hombros zafados. Fue una carrera que me costó mucho trabajo labrarme un futuro y un hombre. Él rompió barreras, saltó obstáculos y pues te digo, es un sentimiento muy emotivo, al menos el recordarlo. El Indio Mendoza. Es un espectáculo el Indio. El haber sido padre desde la edad de 16 años, casi 17 años, me fue acostumbrando a ver a mis hijos como si fueran mis hermanos. Al ser un esposo, no lo contemplé tan responsable porque a esa edad creo que no tenía lo necesario como para ser responsable, para dar lo necesario a una mujer que dependía de mí, para dar lo necesario a mis hijos. Mi papá desde muy niño, de origen muy humilde, lo sacaron a segundo, tercer año de primaria porque pues tenía que trabajar, porque no había que comer en la casa donde mis abuelitos y mi papá estaban con todos sus demás hermanos. Entonces él tuvo que trabajar desde chiquillo vendiendo bolero, vendiendo gelatinas, después panadero. Mi papá nació en la colonia Guerrero y se lo llevaron muy chiquillo a Navojoa, Sonora. Y algo muy importante, después de haber vivido un gran tiempo allá, mi papá regresa aquí a México, mi abuelita vendía quesadillas para darle de comer a mi papá y a sus hermanos, ¿no? Me llamaban por el rumbo de la Guerrero, por las calles de Luna y Lerdo, el indio, el negro, el indio, el negro, el indio. Así se me quedó. A veces yo les hablaba un poquito de dialecto, escarulo, agachibicho y veo. Era una ofensa, ¿no? Pero a veces me desquitaba yo y me decía, mi papá no le gustaba que hablara yo dialecto. Yo me casé a la edad de 15 años. Hubiéramos sido 15 hijos, vivimos nada más 8. Mi papá mencionaba de que era no se le dicen tablas, son láminas de asbesto, pero antes el asbesto era como negro, como con petróleo, y arriba sí era asbesto. Y la cama eran cajas de fruta, y mi papá cortaba. Mi papá era panadero. Mi papá llevaba los costales allá con mi mamá a la casa, y mi mamá le quitaba la costura y luego los cosía y hacían sábanas arriba de las cajas de fruta, ¿no? Mi papá y mi mamá nos platicaban mil anécdotas, ¿no? Y que era tan triste, tan difícil la situación, que no era pavimento el piso,
que era tierra y que cuando llovía pues había agujeros por arriba y que mi mamacita y mi papá ponían a mis hermanos en medio para que no les cayeran las gotas de la lluvia. Y las ratas, eso era bien duro. Una vida muy difícil, no con esto quieres hacer un drama, ¿no? Una telenovela, pero sí fue una vida muy, muy dura y entonces yo relaciono que mi papá por eso dio tanto arriba del ring. Y aparte que yo creo que la lucha libre era su pasión. Yo era boxeador profesional. Por azares del destino, yo tuve que ser luchador. Y en una ocasión ya llegué tarde y me metí a entrenar con luchadores profesionales. Ese mismo día, esa misma noche, me lastimaron tanto que quedé inactivo para poder caminar y trabajar durante 4 meses la columna. Después regresé al gimnasio, pero no podía yo entrenar bien. Hicieron una quebradora y lo lastimaron. Lo dejaron, decían que lo dejaron, o sea, arqueado pandeado toda la columna. No podía caminar, dejó de trabajar en la panadería, imagínate. Mi papá estaba en cama, sin dinero. La situación económicamente era muy precaria. Y ellos vivían en la 20 de noviembre y creo que el doctor estaba por la Merced. Se fueron caminando, estaba lloviendo y me parece que mi hermanita tenía neumonía, le dio neumonía por las situaciones en las que vivía, ¿no? Entonces llegamos, le estuvimos toque y toque al doctor, hijo. Y como vieron que éramos nosotros, pues sabían que no teníamos dinero, no nos abrieron, hijo. Y me murió mi hija. Se le murió la niña en sus brazos a mi papá. Y mi papá de ahí no se lo perdonó nunca. De hecho, sufrieron tanto que esto te lo platico, nunca lo he platicado, no. Pero mi mamacita nunca supo dónde quedó mi hermana, porque mi papá sí lo decidió. Mi mamá se puso tan mal que mi papá fue el que se llevó a mi hermanita, y de ahí fue donde mi papá, con ese coraje, con esa hambre, pero hambre de comer y hambre de triunfar, de levantarse y de sacar a mi mamá de ahí de donde estaba. Porque en ese tiempo me comentaba mi mamacita que mi papá había dicho: no va a volver a pasar esto, Lupita, y tenemos que salir adelante, y vas a ver que yo te voy a dar una muy buena vida. El Indio Mendoza se apoya en las cuerdas, lo propio hace el Asesino Negro. Se sujetó de la cuerda el Asesino Negro cuando Ray Mendoza estaba esperándolo. Y ahora parece que quiere hipnotizar el Indio Mendoza a Killer. Para que el personaje de Ray Mendoza pudiera triunfar, costó mucho. También tuve derrotas, y muy fuertes. Fui aprendiendo a saber conducir una familia. A mi padre, hubo una ocasión que hicieron un comentario negativo hacia su persona. Oye, Ray Mendoza nada más se hace como que está lastimado, y no está lastimado. Oye, pues si yo me lastimé esta muñeca, voy a descansar 15 días porque tengo lastimada esta muñeca. Y él se zafó un codo y luego va a luchar mañana. ¿Por qué? Porque mi padre tenía 8 hijos que mantener. Así dijo ese señor: es que Ray Mendoza no se puede dar el lujo de descansar porque tiene que mantener 8 hijos. Todos se quedaron callados. ¿Cómo que 8? Pues sí. ¿Por qué? Porque mi padre nunca se pudo dar ese lujo. Y por respeto al público también. Yo le pregunté, cuando ya tenía yo un poquito ya de más edad, que a qué le tenía miedo él.
Y recuerdo que él me dijo, con lágrimas, ¿no? Que me dijo que a lo que tenía miedo era regresar al lugar de donde salió. Me decía, tengo miedo a la miseria, hijo, a la miseria. La suerte me la gané, me la labré, pero el honor de tener buen trabajo, de ser bien aceptado y viajar mucho y estar poco con mi familia, por lo cual no disfruté a mis hijos, los más grandes, como yo hubiera querido, ni a mis hijas, porque yo viajaba mucho. Cuando yo me sentía ya un señor en la lucha libre, según yo, mi personalidad cambió bastante como persona. Mi señora me decía que debería ser más sencillo, que no debería tener tanta presunción. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿En qué he cambiado? Has cambiado mucho. El tremendo rudo, Indio de Sonora, Ray. ¿Cómo tenía yo que ser? Ray Mendoza, ¿cómo tenía que ser? Yo me pregunto. Porque ya lo empezaba yo a vivir desde que empecé. Completamente cambiaba mi personalidad. Ya era yo otro subiendo al ring. Ya era la persona que tenía que divertir a un público. Yo decía, divertir a un público. No lo aceptaba. Yo decía, no, voy a convencer a un público de lo que yo he hecho, de lo grande que es la lucha libre. Esa era la personalidad que me hacía cambiar hasta volverme déspota, retador a un público, pero inconscientemente lo hacía yo. Y ella una ocasión me dijo que era más feliz antes, que no teníamos para comer bien, que ahora que comíamos bien. Le dije, ¿entonces te gustó la vida de antes? Dijo, sí, porque antes eras muy humilde. Si tomaba un café contigo, con bolillos calientes, miras con qué gusto lo tomaba. Y ahora que te traigo a comer bien, los mejores restaurantes, ¿no te gusta? No. Porque lo haces con mucha presunción. Antes era más feliz. Me lastimaba. El Indio, pero Ray Mendoza se ríe. El personaje me cambió en actitudes que yo no supe contemplarlas. Primero tenía hambre, hambre de triunfo, hambre de comer, ya que mi origen era muy humilde. Mi oficio fue panadero, indio, y gente que hablaba dialecto, pero que me siento muy orgulloso. Fui adquiriendo una personalidad, siento, ante un público, ante la sociedad, como de rechazo por la forma en que me habían tratado en mi infancia, con la humildad en que vivíamos. A través de que iba yo triunfando, esa personalidad fue cambiando con algo que yo sentía muy interiormente, que era un resentimiento ante la sociedad. Tenía que ser humilde. Humilde porque me lo exigía mi trabajo como ser humano. Pero cuando empieza uno, cuando no ha uno comido y empieza uno a comer, loco se quiere volver. Y yo empezaba a sentir, a disfrutar los manjares del triunfo. Y eso me hacía cambiar, pero inconscientemente. Te digo con orgullo que mi papá, cuando empezó a dar autógrafos, la que le enseñó fue mi mamá. Mi mamá le enseñó a leer a mi papá, a leer y escribir. Porque mi papá decía, no, me pedían un autógrafo, yo no sabía escribir, hijo, me daba pena. Decía, no, hijo, le decía, no, no. Y entonces, hijo, esas son ganas de superarse. Porque mi papá no nada más se conformó con ser luchador. Aquí está el anuncio oficial, escúchenlo, amigos. Qué difícil me fue aceptar que yo tenía errores
Yo decía, ¿qué ser humano lo acepta? Que es imperfecto. Yo lo tenía que aceptar, pero me costó trabajo. Se mofa Ray Mendoza nuevamente de él. Dice, tú estarás... El saber, más que nada, conducirme con humildad. También muy difícil. Yo creo que también todo eso fue rodeando a otro personaje, a Ray Mendoza. No ser el tipo fuerte como era yo arriba del ring, retador. Luchadores del mundo haciendo pareja con... No quiero recordar el triunfo de lo pasado, porque también tuve derrotas muy fuertes cuando mi esposa murió. Me fue muy difícil. Y expresarlo así, discúlpenme, me pone, pero cuánta falta me hace. Ahí está el Indio Mendoza, ahora haciendo burla de Terror. Gráficamente le señala que está muy gordo y muy caliente. Entrenando yo con Fernando Veloz ahí en el Gloria, me regaló una máscara que él usaba con el nombre del Rayo Rojo. Él me dijo, yo no voy a hacer más, no voy a luchar más que entrenar, pero si tú quieres, puedes usar ese nombre. Toma, te regalo la máscara. Hábilmente tomó la mano de Terror y con el pie... Luché durante 6 meses como Rayo Rojo enmascarado, cosa que casi nadie sabe. Le doblega. Me era incómodo porque yo sentía que la máscara no me dejaba transmitir lo que yo sentía. A veces sufría, me lastimaban, a veces gozaba, reía, pero eso no lo podía transmitir yo. Estrangulación directa, Killer, interviene Terror. Y posteriormente luché sin máscara, como el pelón Chato Díaz, pero era un hombre que no tenía el atractivo, el pegue, se puede decir, y entonces buscaron un hombre especial que fuera el que pudieran darme a mí como para que yo lo usara. Le pregunté al señor Carrasco, el dueño del gimnasio Gloria, que si me podría ceder el nombre de Ray, que yo lo quería ocupar. A él le dio mucho gusto y le digo, si te sirve, toma el nombre de Ray. Tomé el nombre de Ray, pero ahora venía el otro nombre, ¿Ray qué? Entonces me puse el apellido de mi esposa, me puse Ray Mendoza, el indio. Cuando quiere ser técnico es un tecnicazo extraordinario. Cuando quiere ser rudo no hay un villano que se le pare enfrente. Y cuando quiere ser cómico también es muy cómico. Así que es un espectáculo lindo. Ahí está. Y yo vi el respeto que mi padre le tenía. Y ahora que yo la he vivido, cuando yo empecé a vivirla, entendí el por qué mi padre quiso tanto la lucha. ¿Por qué la respetó tanto? Sí, porque la lucha te da. Pero te da si tú te brindas todo. Si no te brindas todo, si tú no eres un luchador de tiempo completo, la lucha no te da. Estrella contra las cuerdas a Chano y le recibe y le obliga a dar esa vuelta de campana. Mis combates más importantes para mí fueron el haber luchado contra René Guajardo, el haber luchado contra el Solitario, que fueron enemigos míos, pero muy fuertes, y tener la obligación, como ellos me derrotaron, así los derroté yo también, en público. Pero algo de lo más grandioso que tuve en la lucha fue el haber logrado luchar con un full contact. Yo decía, y sé que lo va a ver y lo va a oír, porque lo reclamé, ¿por qué a mí me van a enfrentar ante un hombre de 135 kilos? Y es más alto que yo. ¿Por qué no lo enfrentan
con mucho respeto. A Canek, no que muy fuerte, a 1000 máscaras. ¿Por qué ellos no? Ellos pueden decir ahora es que a mí no me dijeron y que no sé, excusas. Porque a ellos les dijeron, pero no quisieron. Entonces me seleccionaron a mí. Y creo que no defraudé al público ni a la lucha libre mexicana. Me lastimó. Pero mi orgullo más grande fue haberlo derrotado. En mis hombros pesaba la lucha libre en esos momentos. Si me hubieran derrotado, hubiera yo hecho quedar mal la lucha libre profesional. Como sentí cuando lo derroté. Levanté las manos y dije, gracias, Dios mío. Muy golpeado estaba yo, pero muy orgulloso de haberlo derrotado. Y el nombre de él fue Apemen, el hombre mono. Incapaz de evitar que Killer continúe su... No puedo decir que dio de más, que dio lo que él quiso, que dio hasta donde él pudo dar, que dio de más, sí, dio mucho de más. De abajo del ring. No importándole su integridad física, porque lo veíamos lastimado, lo veíamos mal, le teníamos que dar masaje antes de que se fuera a luchar, con pomadas calientes, con foco infrarrojo, con inyecciones, y pues adelante, ¿no? Ahí iba mi papacito a luchar y verlo en ese tiempo todavía fuerte, grande, y decía él en ese momento, ahora les toca a ustedes. Ingresa una vez más a buscar. Cuidado. Pero no, doctor. Esto sí es ilegal. Yo no sé cómo defiendo. Nunca quise que mis hijos fueran luchadores profesionales. Me gustaba que practicaran el deporte, eran luchadores olímpicos, pero yo trataba a toda costa de que no fueran luchadores profesionales. Pero inconscientemente yo iba metiendo a mis hijos en el deporte de la lucha libre profesional. ¿Cómo? ¿Por qué inconscientemente? Mi papá cuando llegaba a la casa le preguntaba a mi mamacita, a ver Lupita, ¿cómo se portaron estos muchachos? Y mi mamá decía, bien. ¿Cómo van en la escuela? No, pues van bien. Y el premio era el gimnasio. O sea que ahí no era ni vámonos de vacaciones, ni... porque no había tiempo. Mi papá siempre estaba preparándose, siempre estaba viajando. Entonces, pues yo lo tomaba como un premio, igual que mis hermanos, ¿no? Lo tomaba como un premio porque no lo veíamos. Y yo recuerdo que pues, había muchas noches que yo tenía miedo, ¿no? En mi cuarto, aunque yo dormía con mis hermanos, pero me daba miedo el saber que no estaba mi papá en la casa. Mi padre lo hacía porque no anduviéramos en la calle perdiendo el tiempo, que no anduviéramos de vagos, en malas compañías. Él pensaba que nuestro mejor premio podía ser que nos llevara al gimnasio. Y sí nos gustaba ir, pero a mí no me gustaba tanto. A mí me gustaba el fútbol. Inclusive mi padre, recuerdo yo, me compraba hasta mis cosas para jugar fútbol, para entrenar, mis rodilleras, era yo portero. Recuerdo que tengo una foto por ahí que mis hermanos me están cargando, el villano primero y el villano segundo. Tengo yo como 2 años y ya estoy en un gimnasio. A los 6 años, pues me llevaban a los entrenamientos. Doctor, que los villanos en realidad conocen de lucha libre todos los secretos y los puntos fijos. Con cualquier objeto que tenía en las manos, me ponía a jugar lucha libre, ¿no? Yo estaba en la escuela con los lápices y en vez de estar poniendo atención, me ponía a jugar con los lápices como si fueran muñequitos de luchadores, ¿no? Estaba comiendo y con los cubiertos me ponía a jugar lucha libre. Creo que
tenía yo algo que me llamaba mucho la lucha libre. A mí no me gustaba. Ya cuando me gustó, digo, papá, ahora ya no. Dije, no, pues cómo, si ya ahora ya estoy más metido que nada. En un momento yo le pregunté que si esto era malo, ¿por qué tú dices que no quieres que seamos luchadores? Pues que la lucha libre es mala, y me dijo, no, pero en algún momento me van a entender. Empezó a luchar mi hermano, el villano primero, junto con el villano segundo, empezaron juntos a luchar ellos. Y después de ellos, pues seguía yo. Después de mí, pues el villano quinto, que es el cuarto. El villano quinto debería ser el cuarto, pero ahí nos brincamos la edad. Pero hasta mí todos veníamos por edades. Mi papacito se enteró a los 3 meses o 4 meses que tenía yo como luchador profesional. Ya tuve que llevar a mi papá al hospital porque estaba muy mal de un hombro. Y salimos del hospital y le digo, oye, pa, quiero platicar contigo. Y luego volteó así porque le habían puesto un palo aquí en el codo hacia la cintura y lo habían enyesado muy, muy bien, la verdad, y bastante, de tal manera que como yo vi que no se movía, yo dije, pues este es el momento para decirle la verdad, ¿no? Y que me dice mi papacito, ¿qué hiciste? Le digo, no, nada, pero quiero platicar contigo. Algo hiciste. Le dije, no, pa, de veras no, nada, pero ¿no te vas a enojar? No, sí, dice, algo hiciste. Le digo, de veras que no, pa. Y me veía así de lado. Pues, entonces, ¿qué es? Le digo, es que ya ando luchando. Te lo dije. Y cuando me quiso pegar, pues no me alcanzaba, ¿no? Pues yo iba manejando y mi papá, pues con el brazo acá, no me alcanzaba. Me decía, ahorita vas a ver. Aquí le están rompiendo la máscara a este villano tercero, que la semana pasada también. Yo no había alcanzado a entender lo que mi padre decía, hasta que no lo sufrí la primera lesión que tuve en una rodilla. Se me fue la rodilla totalmente de lado, pero feo. Imagínate la articulación que se tiene toda, pero se me abrió toda y se corrió la rodilla. Se me metió toda la rodilla. Entonces mi padre fue cuando dijo, ves, hijo, ¿por qué no quería que lucharan? Ya estaba adentro, ya era yo inclusive campeón mundial. Le había ganado a Huracán Ramírez el campeonato. Fue una decisión que yo tuve de ser luchador. Mi papá no quería, porque sabía todo el riesgo que hay dentro de la lucha libre. Y ahora, pues yo voy a tratar de tener mejor cuidado conmigo en su educación, en su formación como ser humano. Pero también, ya cuando él sea mayor, que sea un joven, ya no voy a poder imponerme yo ante él. Va a ser su decisión si él quiere practicar este deporte tan bonito, ¿no? Ya no voy a poder hacer nada. Yo me acuerdo que veo ahora lo que vivo con mis hijos, lo que yo viví con mi padre. Verlo lesionado, me arrimaba yo a la cama y quería consolar. René Guajardo lo lesiona de la cervical y lo deja igual. Ahí sí no. Mi mamá me dice que le daba de comer y se le salía la comida por un lado. Entonces imagínate lo duro para su esposa, ¿no, Vera? Y todavía regresar a luchar. Ahora veo a mis hijos que llegan conmigo igual. Se me arriman, estás malito, papi. La familia sufre con uno, su compañera de uno. Es muy duro. Es muy duro. Porque yo nunca he querido, la verdad, causar lástimas a nadie. A nadie. Es muy duro sentirte imposibilitado. Creo que a México, como luchador profesional, y al mundo entero hice valer la lucha libre profesional como un deporte, es algo muy real.
no lo que el público ha pensado. Debe uno de estar preparado para el retiro, para alejarse de esto, pero es muy difícil. Mi padre se alejó y en una ocasión le dijeron que si él no extrañaba los aplausos. No, dice, no extrañas el ring, Ray, no. ¿Por qué? Porque él se fue preparando poco a poco mentalmente de que él tenía que retirarse. Y se fue bien, se fue como luchador estrella. Llegó un momento en que hizo un viaje a Panamá, se le zafó el hombro, dormido. Y entonces le tuvieron que acomodar el hombro, subió a mi papá a luchar, pero él de ahí, bajando, dijo que no más lucha. Canceló Venezuela y canceló Argentina. Y se regresó a México, nos dijo a todos, no hijos, el público merece respeto. Y yo ya no estoy en condiciones para darle el espectáculo a la gente. Quiero que el público mejor me recuerde como lo que soy. Y no que el público me recuerde como un luchador que ya no pudo. Me quiero ir triunfador. Mi papá conscientemente, antes de subir a su retiro, a su presentación para retiro, dice mi papá que gracias al público por todo lo que le ha dado, que le dio muchas cosas bonitas, satisfacciones, y también por haberle permitido a mi papá también llegar hasta donde en ese momento había llegado. Y presenta a mi papá, dice, yo me voy, pero los dejo a mi herencia. Y mi herencia son mis hijos. Y estos son mis hijos. El villano primero, el villano segundo, el villano tercero, el villano cuarto. Y Rocambole. Y yo estaba abajo, yo subí al ring en ese momento. Y fue una sensación de... un sentimiento tan bonito. De ver cómo el público coreaba el nombre de mi papá. ¿Por qué entró así arriba? A ver que se pare. ¿Por qué entró así? ¿Ya no sabe defender? Lo que él siempre nos decía, que él no le dice, a mí no me va a gustar que un luchador de abajo me pegue o me gane. No me va a gustar. Entonces, antes de que eso pase, mejor me voy. Porque tiene que ser obvio, la juventud se impone. Yo veía a mi papá ya cuando se retiró, el trabajo que le costaba, ¿no? Pararse de la cama, sentarse, manejar, muchas cosas, ¿no? Le teníamos que dar masaje, pues digo, en ocasión pues uno no estaba tanto tiempo con él, ¿no? Porque ahora era lo contrario, ahora él ya estaba aquí, pero ahora nosotros andábamos viajando. Mi papá y mamá, pues aparentemente ya estaban solteros ellos otra vez, bueno, sin hijos, vamos a decirlo. Salen a comer, pero al regresar, mi papá le dice a mi mamá, acompáñame a una entrevista que tengo en el periódico Universal. Y mi mamacita le dijo que no, mejor ve a tu entrevista y ahorita que regreses, salimos. Querían ir al cine y luego a cenar. Y mi mamacita se quedó a regar sus plantas y ahí falleció. Tenía un problemilla decía que se mareaba mucho. Cargó las cubetas y las llenó. Entonces cargó las 2 cubetas y caminó como unos 5 metros. Entonces cuando las dejó, cuando ella se iba a brincar, se cayó y pues, entonces se abrió la cabeza. Y entonces imagínate pues qué impacto para mi papá. Me imagino, ¿no? El susto que se llevó. De acabándola de dejar, va a una entrevista y a las 2 horas regresa y ya la encuentra muerta, tirada. Ahí veo a mi papá que se dobla. Que no era lo que yo pensaba.
Lo vi llorar, lo vi encerrarse, no comer, el deprimirse y en algún momento que me abrazara, pero que me abrazara y que me diera un beso. Ahí conocí a otro Ray Mendoza. Yo pensé que mi papá no iba a aguantar. ¿Y sabes por qué aguantó mi papá? Por nosotros. Ya mi papá había terminado una casa grandísima, con gimnasio, con sauna, con asoleadero, con cuarto de trofeos, con todas las comodidades y recámaras grandísimas para nosotros. Al momento que mi papá termina esa casa ya no llegó mi mamá. Y tener que ir a vivir a esa casa, a su recámara, y ya no ocuparla a mi mamá, era lo que le dolía a mi papá, que todo lo que había hecho por ella, ¿no? Lo que guarda uno aquí adentro como persona, en este caso yo, Ray Mendoza, es de que ustedes me dieron la oportunidad, muchas gracias, de poderlo externar ante tanto público, millares, millones de gentes, televidentes que van a ver esta grabación. Muchas gracias. Se ríe y sigue haciendo señales gráficas ofensivas al Pantera Blanca. Pues lo único que me gustaría preguntarle sería si estoy haciendo bien las cosas, si estoy haciendo bien lo que tengo que hacer y que me ayude a tener valor. Va perdiendo energías el cuerpo humano, se van perdiendo movimientos, reflejos, elasticidad. Si una persona normal los pierde, imagínate un luchador cómo termina, muy lastimado, muy limitado. Si la gente supiera que los padres son tan valiosos. Mi papá me dijo en un momento, creo que ya es tiempo, hijo, de que ahora sí ya me vaya. Yo le dije, no, pa, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a ir? No, vamos al doctor y vamos a movernos y vamos a hacer algo. Dijo mi papá, no, hijo, ya es momento. Y llorando los dos, yo le dije, papacito, yo sé que si te vas y ves a mi mamá, dile que los quiero mucho a los dos. Y de verdad, lo sigo queriendo. Es el amor más grande que Dios me ha dado. Gracias.